de cómic. Muy buenos días a todos, encantado de estar con vosotros. Mi nombre es Juan Royo Avenia, soy economista, soy aficionado a los cómics, divulgador, soy miembro de la Asociación de Críticos y Divulgadores de Cómic de España y es para mí un placer venir a este set de Planeta Cómic para presentar la nueva edición traducida de From Hell con su traductor Joaquim Toset Masdeu, al que entrevistaremos a continuación. Y es para mí un placer presentar esta obra magna de Alan Moore y Eddie Campbell, que ya se publicó a principios de los años 90 en formato de comic book, en una revista mítica, desaparecida desgraciadamente, inglesa, que se llamaba Tabú, y que Planeta de Agostini ya la trajo a España ya en formato ya prestigio, en aquella época formato prestigio, en 5 tomos, en el año 1999, y que personalmente a nuestra generación, a mí en concreto, pero a toda nuestra generación, nos marcó un poco la forma de ver el cómic, ese cómic adulto, ese cómic más intelectual, ese cómic preocupado no solamente por aspectos estéticos o banales o de ocio, sino pues por la sociología, por la historia, por la política, por la sociedad. Y que, bueno, pues ahora ha tenido diferentes también adaptaciones, diferentes también trasfondos, diferentes ediciones, y ahora llega esta edición traducida al catalán, con lo cual también vamos a ver un poco cuál ha sido todos esos intríngulis de esa traducción y ese paso. Tenemos aquí a mi izquierda a Joaquim Toset Masdeu, que es el traductor, y bueno, pues vamos a empezar ahí a trabajar con él, a hablar en esta pequeña entrevista. Joaquim, ¿cómo te adentras tú a este proyecto, a este grandísimo proyecto de traducir al catalán From Hell? Pues fue bastante inesperado. Recibí un correo de David Hernando, del director editorial de Planeta Cómic, que había recibido mi currículum dando vueltas un poco por ahí, que estaba buscando un traductor para From Hell en catalán, y me ofreció el proyecto. Me dijo a ver cómo lo veía, porque el tema vocabulario y tal, pues tiene su aquel, pero enseguida dije que sí y para adelante. La primera duda que nos surge siempre, no solamente en traducirlo ahora al catalán, sino, por ejemplo, en el manga muchas veces, ¿no? También, pues, ¿cómo son esas traducciones, ¿no? En el manga, por ejemplo, pues muchas veces cuando se traduce al español o al catalán, pues tenemos la duda si lo han traducido directamente del japonés o del coreano o directamente o ha sido una traducción del inglés. ¿Tú cómo lo has hecho? ¿Has utilizado la traducción al español? ¿Has ido directamente al inglés? No, yo tenía el original inglés, he traducido desde allí. Había alguna parte de guión de la última versión en castellano que también me la ofrecieron por consultas y así, pero la traducción como tal se ha hecho desde el original. ¿Y ya tenías experiencia en traducir cómics? Sí, la verdad es que es algo que, por suerte, porque me interesa bastante, pues había conseguido algo, pero nunca de esta magnitud, la verdad. Y desde tu experiencia profesional de traducir literatura, traducir cómics, ¿ves alguna diferencia en tu metodología, en tu trabajo, en tu documentación, en tu ambientación? Entre el cómic entre el cómic y la literatura, por ejemplo. Sí, lo que pasa es que en cuanto a formato, más bien, lo que es la forma de trabajar es bastante igual. Al final, si tienes que documentarte, te documentas. Si tienes que buscar recursos lingüísticos, los tienes que buscar igual. Pero es otro estilo. Con la literatura te enfrentas a texto seguido, y con el cómic te enfrentas a bocadillos de texto que los puedes como coger o sea, como pequeñas piezas. Pero el proceso de traducción sí es el mismo. ¿Las viñetas te ayudan a ese imaginario? Sí, normalmente sí. A veces puede que no, porque te ayudan a ver lo que está pasando. Y hay veces que te puedes encontrar que lo que dice no te cuadra con la imagen que ves y te genera una duda que dices, seguro que esto va por aquí, pero normalmente sí, claro, si tú ves una acción y hay un verbo detrás, pues sabes perfectamente a qué se refiere a aquella acción. ¿Crees que se está reconociendo la figura del traductor hoy en día, cuando al final citamos la obra y citamos al autor, al guionista, al colorista, y también cada vez más estamos citando a los traductores, o todavía sigue viéndose un poco como ahí oculto esa labor del traductor? No, yo creo que está habiendo un cambio en los últimos años. Antes el traductor quedaba como más oculto, o la gente no sabía quién había traducido un libro. Ahora yo creo que hay mucho esfuerzo por parte de las editoriales de ir
pues los traductores se ponen en portada, que antes no se hacía, muchas veces apareces en la web, cosa que tampoco... Yo creo que hay un cambio, aún creo que hay cosas por hacer porque no todo el mundo ve recompensada su esfuerzo, digamos, pero yo diría que la tónica general en este sentido va mucho mejor. Bueno, tiene un paralelismo con el cine. De hecho, Sigourney Weaver, en el último premio que le dieron, ¿verdad? Agradeció, ¿no?, a su personaje, a la actriz de doblaje que la doblaba al español. Sí, sí. Y que vi un vídeo que ella no lo sabía, que no le habían avisado antes. Entonces, tú imagínate que la señora Sigourney Weaver se dirige a ti en medio de esta gala. Muy bien, luego hablaremos de tu relación con Alan Moore, pero bueno, vamos a centrarnos un poco en el propio personaje, ¿no? En Alan Moore, uno de los grandes transformadores de lo que es el cómic mundial, ¿no? Obras pues V de Vendetta con David Deutsch, o Watchmen con Dave Gibbons, o Big Numbers con Bill Sienkiewicz. Bueno, es infinito, ¿no? La multitud de cómics, ¿no? Una personalidad tan, bueno, podríamos decirle excéntrica, pero realmente yo creo que es preferible llamarla como intelectual, ¿no? O ese aspecto también, pues, que mezcla magia con racionalidad, también con esoterismo, etcétera, ¿no? Joaquín, ¿tú ya conocías a Alan Moore? ¿Ya habías oído hablar de él? ¿Habías leído sus cómics? Sí, lo conocía como figura top de la novela gráfica, del cómic, pero no en profundidad. Lo conocía porque se conoce como se conoce a alguien famoso, y sabía que era bueno, entre comillas, pero no había profundizado en su obra. ¿Y habías leído algún cómic en concreto que te había llamado la atención, que te había gustado? No. Todo lo que conocía de Alan Moore de obra era a través de adaptaciones cinematográficas, que supongo que no es la mejor manera, pero sabía que aquella película provenía de una novela gráfica de Alan Moore. También hablaremos también de ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero claro, yo cuando me hablan de traducir esta obra, realmente lo primero que ves es, dice, pues si te tienes que estrenar con Alan Moore, madre mía, a partir de ahora todo te va a parecer súper sencillo, ¿no? Porque claro, la documentación que utiliza Alan Moore, la exhaustividad y sobre todo la importancia de cada detalle minúsculo que parece inane, pero resulta que tiene una influencia decisiva en la trama, ¿no? ¿Cómo abordas todo ese tipo de documentación, de pies de páginas, de referencias? Primero con asombro. Ves que cada página es un mundo y hay como una dicotomía, ¿no? Cuando tienes un tiempo limitado, pues hoy tengo que terminar tantas páginas y esto se está alargando, pero por otra parte ves que te metes en una profundidad de la obra que a mí como traductor me encanta. Al final muchas veces he traducido películas o obras que te encuentras que te acaba gustando un montón esa película y que si la hubieras visto simplemente como espectador, pues no te habría gustado tanto. Y al final es meterte dentro. Y con Alan Moore, pues es que hay 500 capas de profundidad. Y hablabas tú también un poco de esas referencias cinematográficas también que había y que realmente al final, bueno, pues la verdad es que salvo Watchmen, que realmente, bueno, pues en mi humilde opinión, pues yo creo que sí que está dentro de lo que cabe bastante bien. El resto, la verdad es que poco o nada tienen que ver. Yo creo que incluso Alan Moore ha renunciado públicamente a aparecer en los créditos, a salir, ha denostado también un poco, no solamente estas adaptaciones, sino todo el establishment, por así decirlo, el statu quo que de la sociedad actual y cada vez más también del cómic, ¿no? ¿Cómo te afrontas a ese personaje que está un poco, en fin, que parece un poco el abuelo gruñón, ¿no? Sí. Bueno, la verdad es que antes de empezar me informé mucho sobre él, porque es que me parecía una figura con mucho que decir y que quería ver un poco de quién se trataba antes de meterme en su obra. Claro, ves que es, primero, es alguien excéntrico. Para mi gusto, por el lado bueno, digamos, es alguien que vive como le da la gana y eso me parece encomiable, pero que tiene cosas cuando descubres que está metido en la magia del caos, que tuve que buscar qué es la magia del caos, pues dices, este hombre tiene muchos intereses. Pero claro, por una parte es eso, excentricidad, parece que no esté en sus cabales, pero por otra parte es alguien que dice, tiene un discurso muy trabajado, muy intelectual y con mucha base. Entonces, casi que me he olvidado ya de dónde veníamos, de la pregunta. Sí, de las adaptaciones, de cómo era él como persona, como eso, la interpretación que tenías tú de él. Que eso me parece un personaje muy interesante.
y nada, al final pues el hecho de investigar sobre él pues también me ha permitido encarar un poco mejor ciertas cosas de la traducción. ¿Has tenido oportunidad de hablar con él o de comentar con él algún aspecto? No, por desgracia No no. ha habido esa opción, ¿no? Habrá No, que comentar con Planeta que te tienen que... No, de hecho, me parece una figura tan inalcanzable que hasta me sorprendería llegar a conocerlo. Sí. Sería un placer, ¿eh? Pero igual vete a saber cómo reacciona, yo qué sé. Oye, y que ahondando un poco en el tema de las adaptaciones cinematográficas, que tú venías ya con ese lastre, entre comillas, ¿no? De haberlas visto, ¿cómo te enfrentas a ese paralelismo entre pues, un personaje como Johnny Depp, por ejemplo, Sí. cómo lo interpretas tú y cómo has descubierto al final ese tipo de... la obra, ¿no? La complejidad de la obra frente a, bueno, pues a una película casi de domingo por la tarde que puede ser... Claro. Con grata sorpresa, porque, claro, tú vienes de... V de Vendetta la vi de adolescente y tendría que volverla a ver, porque es que no, o no la entendí o no me metí suficiente. Luego lo de la Liga de los Hombres Extraordinarios, que eso es acción pura, como peli de acción pues está muy bien, pero te quedas ahí. Y luego Watchmen sí que tiene como un aura, una forma de andar distinta, pero sí que viniendo de lo demás me vienen ganas de irme a la obra original, porque es suficientemente diferente como para descubrir que aquello que vi no representa lo que seguramente es. Vamos a entrar un poco también ahora en la propia obra, ¿no? En From Hell, ¿no? Que From Hell, ya sabes, bueno, pues viene de aquellas cartas, ¿no? Que un supuesto Jack el Destripador enviaba a los periódicos, ¿no? Desde el infierno, ¿no? Diciendo, atribuyéndose la autoría de los asesinatos. Ya empezamos ya a hablar un poco también de prensa amarilla, ¿no? Porque publican cualquier cosa con tal de ser capaces de leer. Hay buenas reflexiones sobre eso en la obra, ¿eh? Sobre la prensa amarilla, el tipo de periodismo. ¿Y cómo lo has reflejado esa prensa amarilla? ¿Cómo has reflejado esa sociedad, ese amarillismo, ¿no? Bueno, creo que queda muy claro. Además, diría que en una de sus notas explica que fue cuando empezó el periodismo amarillo, que es cuando los periodistas empezaron a ver que había negocio detrás de ciertas noticias y creo que se plasma pues muy bien y además te deja como la sensación de decir, es que esto pasa hoy en día, ¿no? Y me está dando a entender un poco también el mundo actual. Exactamente, sería luego ya un poco el precursor luego de Pulitzer y William Randolph Hearst en Estados Unidos, ya con toda la prensa amarilla ya como tal, que realmente Claro. ya adoptó el propio nombre, pero efectivamente este fue un primer indicio, ¿no? Cuando tú lees From Hell, claro, lo primero que haces es disfrutar, ¿no? de esa curiosidad intelectual que te lleva a ir, bueno, pues como persiguiendo, ¿no? Persiguiendo diferentes tramas, diferentes historias, diferentes acontecimientos históricos, desde la propia sociedad victoriana hasta el propio concepto de imperio británico, a todas las capas sociales en donde existe, bueno, pues una élite acomodada y donde existe una infinita capa de pobreza más absoluta, con todo el reflejo de todas las miserias, de todo el mundo sórdido de los bajos fondos ingleses, ¿no? ¿Cómo reflejas esa sordidez, esa frialdad, esa negrura, ese hollín, esa contaminación que había en la sociedad victoriana de aquella época? Pues un poco, aparte de la obra original y sobre todo la parte artística es bastante potente en este sentido, sobre todo en los cambios de lenguaje. La sociedad, la alta sociedad, la gente acomodada habla con una distancia, con una especie de máscara, ¿no? Del bien hablar, que parece que no puedes adentrarte dentro. Y la gente pues, de los bajos fondos o la gente humilde habla sin tapujos, suelta lo que tiene dentro. Y al final pues uno es como cuidar mucho al detalle cada palabra, los otros hablan de lo que tienen dentro y listo. Utilizas en muchos casos también lo que son abreviaturas, contracciones también. ¿En qué te basas más? ¿En lo que tú crees que los ingleses de aquella época hablaban o a lo mejor en lo que crees que hablarían hoy en día para adaptarlo a esa modernidad y que sea, no sé, el Quijote? Pues el Quijote adaptado, hoy el lenguaje sería distinto, ¿no? Pero Sí. lo hemos leído siempre con el castellano de aquella época, ¿no? O, me imagino que en cualquier caso habrás tenido que tomar decisiones y al final elegir un camino u otro. Sí, tenía muy claro que me apetecía mucho intentar representar el lenguaje de la época. El lenguaje
claro, catalán un poco, ¿no? Adaptándome también a la sociedad de allí, pero buscando mucha información sobre cómo se hablaba aquí en el siglo XIX para usar expresiones que hoy en día no se usan, pero que entonces sí, o incluso lenguaje soez que hoy en día suena raro o antiguo, entonces se usaba. Me ha parecido adecuado también que la gente allí hablara pues, en el siglo en el que están. Sería raro que no lo hicieran, ¿no? Pero es que además me apetecía mucho, era un reto, ¿no? Buscar y cómo se podían expresar para que suene creíble, para que suene como que estás allí. ¿Y tienes algún ejemplo de alguna palabra, alguna expresión inglesa y cómo la has traducido al catalán y cómo, así a bote pronto? Hostia. ¿Algún ejemplo así de, no sé, alguna palabrota o alguna especie, alguna frase, alguna canción infantil? A lo mejor... Porque claro, es que Alan Moore juega mucho con los juegos de palabras. Sí, había, sobre todo a las introducciones de capítulo, Sí. había como extractos de obras y algún poema, alguna canción. Eso sí que fue durillo porque hay que hacer las rimas y todo, pero no recuerdo una expresión exacta. Sí que he intentado meter infijos, que es algo que se hacía antes y ahora no se hace mucho. A la hora de... Hay verbos, por ejemplo, que tú los dices de forma normal, pero antes se como vulgarizaban un poco con ciertos infijos que he querido transmitir allí. Eso sonará raro porque no se oye hoy en día, pero cuando me documenté vi que era algo que se hacía antes y que creo que es muy chulo que se retrate así. Bueno, en muchos casos también jugáis mucho también los traductores con la nota del traductor, ¿no? En inglés original o en catalán sería de esta manera, ¿no? Pero también explicar un poco también lo que ha sucedido. Por ejemplo, el apellido Gul del protagonista, que es gaviota, tiene mucho que ver con esas primeras escenas, ¿no? Donde están pasando por la playa y ven una gaviota muerta y de ahí hace Alan Moore ese juego de palabras con el apellido y hace un poco una elipsis, ¿no? De lo que vendrá después, ¿no? Sí. ¿Eso al final juegas tú con nota de al traductor o como...? Me gusta intentar evitarlas al máximo, más que nada para que el producto sea una adaptación que se pueda consumir sin tener que bajarte al pie de página. Sobre todo porque creo que es mucho más ágil y que la sensación de estar dentro de la obra es mucho mayor. Si tienes que poner aquí, esto en inglés significa tal y por eso cual, si es necesario sí, porque a veces te pierdes cosas, pero si se puede adaptar. Por ejemplo, mira, ahora me has hecho pensar, en el segundo apéndice hay como una especie de una AUCA, que decimos aquí, es como unas viñetas, y que se titula no sé, de Gal Catcher, algo así, el cazador de gaviotas, la canción del cazador de gaviotas, o algo así. Sí. Aquí, a pesar de que dentro del apéndice hay una nota que acaba explicando lo que Gal Catcher significa, que puede ser estafador, y a la vez que es el nombre de Gul y que a la vez es gaviota, que corren por allí, decidí adaptar el título para que sonase catalán y fuese pues como más auténtico. Y puse la cançó del fals Cogul para que sonara igual que Gul, pero Cogul no es una gaviota, es otro tipo de pájaro. Creo que es un tipo de un pardal, como... ¿No es rapaz? No, es pequeñito. Bueno. Es que no sé cómo se dice, pero bueno, no, da igual. Bueno, pero como me fijé en todo el apéndice, que no se ve en ningún momento una gaviota como tal, y dijo, pues esto se puede aprovechar. Sí. Me gustaba mantener el sonido. ¿Y tú qué aconsejarías a los lectores? ¿Que fueran jugando con las notas a la vez o que las obviaran y que leyeran la historia sin despistarse de ese tipo de anexos? Como... Es difícil de decir. Creo que los anexos y las notas son muy interesantes. Creo que te ayudan a entender muchas cosas que no entenderías. A mí incluso me han ayudado mucho a traducir ciertas cosas. Decir, esto lo ha dicho por este motivo. Él mismo te dice, es que esto lo he sacado de aquí y lo pongo por este motivo. Igual es pesado porque hay casi una página de notas por página de obra. Entonces estaría muy bien tener las dos cosas y te lees la página y lees los comentarios. Pero eso es muy poco ágil. Entonces... o bien te lo lees dos veces, una vez la hora y luego las notas y adjuntas, o bien vas haciendo página por página, que creo que no es viable la primera vez que lo lees.
Oye, ya desde un punto de vista más personal, no tanto como traductor, la obra de Jack el Destripador se basa precisamente bueno, en un libro de Stephen Knight, de Jack the Ripper, de Financial Solution, se publicó en los años 70, en donde se basa Alan Moore, y constantemente está haciendo referencia, en donde asignaba la autoría de los crímenes de las prostitutas de Whitechapel, bueno, pues al médico de la reina Victoria, ¿no? Ujú. Ahí ya Alan Moore empieza a elucubrar sobre cuestiones también masónicas, sobre la quiebra de ese orden en la sociedad, entre, bueno, pues por un lado la parte más masculina de la sociedad, más que tenga que ver con el sol, frente a la parte más femenina que tiene que ver con la luna, lo racional frente al instinto, la oscuridad frente a la luz. Y ahí hay diferentes también teorías sobre esa autoría. ¿Tú personalmente cómo lo ves? ¿Lo entiendes posible? Las reflexiones internas, ¿te La reflexión refieres? es tanto la autoría de los asesinatos como todas las elucubraciones que hace sobre esa teoría del caos. Tú que has investigado también Sí. la personalidad de Alan Moore. Lo que es la teoría de Gould, no sé hasta qué punto puede ser cierta o no, pero tal y como la plantea Alan Moore, con todos los detalles, con toda la investigación que hizo, es muy plausible. Y de hecho es un gusto leer la obra en que todo encaja bastante. Si no es la verdad, me da un poco igual. Esta obra pues me sirve. Así como hay otras teorías y otros autores que hicieron investigaciones por su cuenta que no me convencen, esta sí que hay cosas, porque es que él mismo te lo reconoce, te dice en la nota, es que aquí posiblemente esto o no fue, o Stephen King no tiene razón, o llega a dudar de Stephen King, de Stephen Knight, perdón. Creo que yo he dicho también Stephen King. Vale. Pues eso, pero me parece como muy bien hilada, muy bien tramada, entonces me sirve como obra de ficción basada en un personaje real. Y luego lo demás ha sido muy curioso, porque cuando empiezas la obra no te lo esperas. Se va por unos ramales de profundidad y de pensamiento filosófico, teológico, algo que personalmente me gusta meterme ahí dentro, pero sí que es verdad que es denso y que bueno, pues tienes que estar preparado para leer eso. Es bastante, me parece bastante lógico todo lo que dice. Es desagradable porque pues, te está explicando un poco el porqué de la hegemonía del patriarcado, pero es que creo que puede tener razón un poco en lo que dice. Es así. Es precisamente, en Watchmen también se da bastante, ¿no? Pero es un poco también una concepción holística de toda la historia, en donde el conjunto suma más que las partes de manera independiente, ¿no? Esto es como una máquina, que una máquina, las piezas de forma independiente no pueden hacer funcionar la máquina, a no ser que estén totalmente engranados, ¿no? Y es ahí donde yo creo que también la labor del traductor es realmente importante, porque Alan Moore juega mucho con la elipsis, en donde al final la separación entre una escena, un lugar, una historia, son simplemente unas viñetas, pero la traducción, el lenguaje, los diálogos son totalmente fluidos, en el sentido que parece que no sabes si estás en el ambiente anterior o en el ambiente posterior, ¿no? Y hay simplemente donde a lo mejor un pequeño gruñido o de un personaje o un pequeño insecto, pues es lo que al final da pie, ¿no?, a construir algo mucho mayor, ¿no? Sí, está todo muy entrelazado y de hecho está separado en capítulos de una forma bastante contundente. Aquí se termina este capítulo y aquí no, pero ves que hay algo que se mantiene durante toda la obra. Sobre todo la simbología va saliendo aquí el sol, aquí la luna, aquí dioses, también habla de los dioses del sol y tal, y van saliendo, y es algo que te va uniendo toda la obra, ¿no? Llegas a la parte final y dices, ostras, esto cuadra con lo que ha dicho el capítulo 4, está muy bien. Toda la simbología masónica, la verdad es que es infinitamente atractiva, ¿no? Con toda esa parafernalia, y cómo al final el propio Gould infantiliza muchos de los preceptos, de la estética de los primeros masones, que son a los que la introducen, para trascender, ¿no?, a ese designio divino, en donde él lo que tiene que hacer es mantener el orden en el imperio frente, bueno, pues a esas prostitutas que lo que quieren es desestabilizar totalmente el imperio, ¿no? Y en muchos casos no dejan de ser como marionetas, ¿no?, de un designio superior. Sí, de hecho se ve muy bien un poco la evolución de Gould.
al principio no está tan convencido, no está... la reina Victoria le encomienda esa labor y le dice, hay que acabar con ellas, con todas. Y él pregunta, ¿con todas? Bueno, pues poco a poco se va como encontrando cómodo y viendo que lo que está haciendo pues tiene como un significado y que, de hecho, cuando le explica a su cochero, durante el capítulo 4 le explica toda la simbología, le dice, el cochero dice, hay que eliminar a estas prostitutas. Dice, no vamos a eliminar 5 prostitutas, vamos a hacer algo mucho mayor, algo con mucha trascendencia. Realmente, al final de todo, incluso se enfrenta a los otros masones y se cree realmente un elegido. La transformación de Nedley, el cochero, también es dramática. Sí, sí. Y también es algo de los aspectos también que me marcó, porque realmente al final, bueno, pues la élite, Ghoul, que pueda transformarse, que pueda al final, bueno, él definiría el actor protagonista, el motor de la historia, ¿no? Pero alguien que se ve arrastrado, ¿no?, a hacer este tipo de actos, ¿no? Y que realmente, fíjate, una persona que había estado luchando en África, en las guerras, en el Imperio y tal, curtido en 1000 batallas, y a pesar de todo al final se desmorona dentro de la magnitud de la personalidad que tiene. Claro, sí, es que además es difícil no pasar un rato a su lado que te va como taladrando con su discurso, y el pobre Nedley, que es bueno, pues es también es humilde, se ve como sobrepasado por todo. De hecho, llega a vomitar después de toda la explicación, como diciendo, es que no puedo asumir todo lo que me ha contado. Exactamente. Y si Ghoul es protagonista, si la reina Victoria es protagonista, el protagonista sin duda es Londres. Sí. Es Londres, es la ciudad, son todas las iglesias, los edificios de Hawksmoor. ¿Cómo adaptas tú esa estética, ¿no? ¿Cómo traduces toda esa magnificencia, ¿no?, en la mente de Ghoul cuando va paseando por Londres y cuando va, bueno, pues un poco enseñando esa estrella, ¿no?, de donde están ubicados todos aquellos vestigios de historia? Lo dice con tanta admiración y con tanta peso que llegué a usar un lenguaje muy culto. Hay un momento cuando están paseándose por Londres en que Ghoul le dice usar el pretérito perfecto sintético en catalán, que no se usa más que en ciertas zonas del hablar valenciano, y aquí en esta zona, por ejemplo, suena muy raro, muy culto. Pues hay un momento que tiene como una revelación que digo, es que aquí tiene que hablar así, porque es que se siente el mismo Mesías. Entonces traté de transmitir esta sensación de que estoy por encima de todo. Y ahí, por suerte, tenemos este pretérito que no se usa para nada más que para cosas muy nobles, ¿no? Entonces quise hacerlo así. Luego entraremos también, pero ahí yo creo que en esa dicotomía entre personajes y ciudad, arquitectura, se ve también la labor fundamental del dibujante, de Dick Campbell. Que al final en muchos casos ves los edificios absolutamente una línea clara dentro de la oscuridad, pero perfectamente trazados. En cambio, los personajes en muchos casos están emborronados, Sí. que te producen una cierta, al final, esa contraposición al lector. Me imagino que al traductor, que te has inmerso en la obra, tiene que ser algo brutal, ¿no? Una suerte de desequilibrio, ¿no?, de nerviosismo, de angustia vital, ¿no?, ver ese contraste precisamente. De hecho, el primer contacto con la obra es no sé si diría desagradable, es como de rechazo, ¿no? Ostras, este dibujo es como parece un borrador casi. Hasta que Ghoul tiene la aparición de Jabulón, que es el dios con 3 caras. Allí vi que si Eddie Campbell quiere, dibuja lo que le dé la gana, y sobre todo en las iglesias también, porque son súper realistas. Pero hasta entonces, ¿no?, vas viendo los personajes así a medio acabar y dices, ostras, ¿aquí qué pasa? No, está hecho expresamente, y es sorprendente que alguien sea capaz de dibujar lo que quiera súper bien o lo que quiera súper mal, entre comillas, porque quiere transmitir algo. Y al final esto ayuda mucho a meterte dentro de la sordidez de la época. El dibujo de Campbell es absolutamente espectacular. Un poco la dinámica, la temática, ¿no?, de estos asesinos en serie, yo creo que cómo el mal nos puede atraer tanto a las personas, ¿no? A ti como traductor, ¿no?, como profesional, ¿es una temática que te gusta? ¿Seguirías trabajando este tipo de...? A mí me gusta en ficción. Soy muy aficionado a las novelas de misterio, detectives, de tal. A nivel realista, no tanto, porque
quiero poner una distancia entre el mal real y el mal imaginativo, digamos. Pero sí que es verdad que en From Hell, como se mezcla un poco todo, y además es del siglo XIX, que no lo sientes tan cerca, lo he disfrutado bastante. Pero sí que es verdad que investigar sobre... O sea, los true crime, por ejemplo, Sí. no me apasionan mucho. Son demasiado. Al final, mientras sea ficción, parece Claro. como que que haces un poco metáfora, pero Sí, que te quedas un poco ahí como lector, ¿no? Y te centras más bien en lo que pasó, en la parte intelectual, en la parte calculadora. Esto es divertido, pero cuando sabes que es real, pues ya no es tan divertido. y al final la ficción, los cómics, Mm. este tipo de historia y más tipo de cómics que te vienen también detallados, bueno, yo creo que también sirven un poco también para adaptarnos a modos de pensar de otras épocas y ser capaces de entender el contexto, porque en Claro. muchos casos yo creo que tratamos un poco de pontificar, ¿no? Desde la cumbre, la cúspide del siglo XXI, ¿no? Y tratar de juzgar, de justificar, ¿no? Actuaciones, hechos, culturas, en fin, Mm. acciones de personajes en tiempos pasados, ¿no? Y claro, en esta cuestión de la época victoriana en concreto, en donde vemos pues, el drama de las grandes miserias, Mm. pero claro, entendemos también que realmente es una circunstancia histórica, la revolución industrial, las grandes hambrunas, la pobreza, en fin, este tipo de cuestiones, ¿no? Esto yo creo que también se tiene que trasladar también, ¿no? A la hora de traducirlo al catalán. Sí, de hecho, creo que no podemos juzgar desde la perspectiva que tenemos ahora. Sí que podemos ver y decidir y hablar de si nos parece bien o mal. Al final, pues el maltrato, digamos, de las grandes esferas hacia la humildad a mí no me parece bien, pero sí que es verdad que en esa época la mentalidad era otra. Yo no puedo juzgarlo desde la mentalidad que tengo ahora. No puedo juzgarlo, pero sí que puedo decir que no tendría que haber pasado o no tendría que volver a suceder. Fue un poco también finales del siglo XIX, un poco ese punto de inflexión, ¿no? En donde el mal pues tiene una cierta capacidad de economía de escala, ¿no? De generar cada vez más mal, ¿no? De hecho, Ujú. luego veremos a continuación pues las guerras mundiales, etcétera, ¿no? Esos grandes dramas que ha habido en la humanidad, ¿no? Es decir, es a partir de este momento es cuando la revolución industrial provoca también un cierto también relajamiento al fin en la economía, evitará muchísimas de las grandes hambrunas, pero por otro lado también propiciará también otra serie de armas de destrucción masiva, otra serie que de hecho ya Gould las intuye, ¿no? En sus Sí. visiones, ¿no? En donde mezcla también esos aspectos de finales del siglo XIX, ¿no? Ese ocaso también de una sociedad, pues eso, feudal, Mm. medieval, por así decirlo, por aquel entonces, ¿no? Con esos tecnología, ordenadores, ¿no? Y esa sorpresiva, ¿no? De esos dos mundos que se chocan, ¿no? Y causa sorpresa a los dos mundos, no solamente al antiguo, sino también al nuevo, ¿no? Sí, de hecho, hay un momento en que lo dice, no sé si es en las notas o en el mismo cómic, que es a finales del siglo XIX y justo los asesinatos de Jack el Destripador son como la mecha que enciende pues todo lo que vendrá después. Y de hecho, hay un comentario final que predice un poco la Primera Guerra Mundial. Uh-huh. Otra de las claves también fundamentales de esta obra de Alan Moore es la aparición de personajes históricos, Ujú. en donde allí, ¿no? Pues Oscar Wilde, William Butler Yeats, el poeta y dramaturgo, el hombre elefante, John Merrick también, que también sería famoso por la película de David Lynch, y donde también son tratados también de una forma también exquisita por Alan Moore y retratados de una forma también absolutamente maravillosa por... Sí, sí, y ha sido un reto, ¿eh? Porque personaje que salía, personaje que tenías que buscar y ver un poco por dónde iban los tiros. Y claro, te lo representa Oscar Wilde, por ejemplo, te lo pinta como un tipo divertido que solo sabe hacer bromas y comentarios chistosos. Luego, el John Merrick, a mí, por mí lo retrata como es algo bastante bonito dentro de la sordidez de la obra. El pobre hombre ahí metido, que lo tienen un poco casi como sujeto de estudio y que lo ves como contento, feliz de representar algo, ¿no? Cuando le dice que es como la representación de Ganesha y él dice, "Ostras, pues igual lo que tengo no es tan malo, ¿no?". Es un poco el contraste a veces en esta obra que he encontrado
que es muy gris y muy oscura y de repente te encuentras un comentario que dices, ostras, pues esto es bonito, ¿no? Y Reconozco que esa página en concreto, esa viñeta en concreto, en donde al final, reconozco que me provocó una suerte también de desazón, porque claro, yo tenía muy claro enfocado quién era el malo de la película, el malo del sí, cómic, y de repente ese atisbo, claro, pero tampoco es bondad, es al final, yo creo que es algo, bueno, Google, yo creo que es un robot casi, ¿no? Y sí, sí. hace las cosas a hacer, y bueno, lo mismo que puede ejercer el mal, puede ejercer el bien, ¿no? Y en este caso, Sí, creo que lo hace sin valorarlo. ¿no? Claro. Constata un hecho, me da la impresión a mí. Claro, e incluso la maldad. Él elimina a las prostitutas porque amenazan al régimen y Sí, es lo sí. que tiene que hacer, es lo que debe hacer. Sí, Y esto sí. es lo mismo, oye, yo pues hablo de Ganesha, de la mitología hindú y has salido tú y tal, y lo suelta y sin enterarse de lo que ha hecho, pero ha generado pues toda una respuesta en el interlocutor bastante chula. Todos estos personajes históricos son fundamentales, pero claro, la clave, hemos comentado ya a William Gould, pero luego Fred Haberline, el policía también es un personaje absolutamente característico y absolutamente, que es verdad, merecería una serie de televisión solamente Sí, sí. el Pobre personaje. hombre que lo pasa fatal. Pero sí, sí, bueno, yo creo que que son los dos personajes que chocan más sin ni siquiera casi entremezclarse. Sí, sí. Sí, 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 sí. Pero es como una batalla a distancia, ¿no? Está muy bien. Pero el pobre hombre a mí me da penilla, ¿eh? Porque es que pone toda la carne en el asador y siempre le va a un paso por delante. Sí, sí, sí. Y al final, claro, como retrata también las formas policiales de aquella época, también con esa violencia, también con esas cabezas de turco, que da igual lo que hagan, el terror que tenían muchos personajes, mucha población, decir, bueno, es que seguro que me va a caer a mí el marrón, seguro que me va a hacer, da igual, yo quiero un culpable, lo voy a conseguir sea lo que sea, luego ya vendrán otros asesinatos, Sí, lo que sea. sí, sí. Eso realmente al final también es dramático, ¿no? Sí, sí, porque al final ves que el sistema funciona como funciona. La policía lo que quiere es calmar a la prensa, calmar a la opinión pública, entonces pues van a buscar ahí a ese pobre hombre que no me acuerdo cómo se llama, el del delantal Sí. delantal de Sí, cuero, ¿no? sí, Se sí, llama sí, en sí, castellano. sí, sí. Pues a ese hombre también le ha tocado un poco, o el otro, el que asesinan para hacerlo pasar por el asesino. Es que al final, Sí, sí. bueno, tampoco tienen ningún tipo de escrúpulo, ¿no? Sí, sí. Que lo justifica un poco por el masonismo, ¿eh? Al final, quien mueve los hilos desde detrás no es tanto la policía, sino los masones que están... Bueno, puedes creer en ello o no, yo creo que al final también estas cosas no hace Y falta luego, creer y luego la importancia también del sexo también como motor de la humanidad, y también cada clase social practicando un tipo de sexo determinado, las clases pudientes, las clases más humildes, en un sexo más robótico por el mero hecho de procrear, con independencia de si hace daño, si no hace daño, con independencia del drama que creas, el sexo también como herramienta también sexual en cuanto a los bajos fondos, ¿no? De dominio de las bandas con respecto de la trata de blancas y de la prostitución y la inquietud, que es precisamente lo que genera todo ese Claro. drama para salir adelante, ¿no? Pues estas prostitutas De que hecho, deben... es el primer motor de la historia, es lo que empuja a las prostitutas a Claro, intentar hacer el chantaje. No, no, realmente, y son cosas que yo creo que son muy reales al final, y además las bandas estas te lo disfrazan de protección, que Sí, es sí. un poco aún un poco Más dramático. más cínico, sí, sí. Sí, sí, No, no, realmente. Y además ves también en las zonas humildes que la prostitución es casi la única forma que tienen las mujeres de conseguir sobrevivir, al fin y al cabo. Y que es algo que tienen muy asumido. Pues si no tengo para comer, pues me voy a un rincón y es lo que toca. Y eso a mí me chocó bastante, porque es que no es un sector de la población, es todo el mundo. Si quieren sobrevivir, pues pasan por aquí, es lo normal. Durillo. Las gentes que dormían también en la calle, es que tenían que ahorrar simplemente para conseguir una noche, cómo dormían todos aquí en aquellos garitos, no atados con una cuerda para que no se cayeran y pudieran caber más personas. Entonces, Y que los despertaban quitándole la cuerda, desatándole. Se caían todos. Pues, Sí, sí. bueno, es un poco el trato, ¿no? Es decir, esta gente, pues aquí que duerman y o como no dejan dormir a una de las prostitutas porque le faltan 2 peniques o algo así, ¿no? Pues, sin los 2 peniques no entras. Es que es... Sí, sí.
Exactamente. Hubo también una edición a color Mm. de la obra de Frongel que, bueno, a mí me parece espectacular. Yo creo que el color aporta muchísimo, lógicamente no tanto a la obra, no la revisita, no cambia nada, ¿no? Ujú. Pero sí que es verdad que dulcifica un poco también esa lectura, con lo cual te anima a seguir leyendo, ¿no? Y hay gente que a lo mejor le puede parecer en un principio momento demasiado compleja y se rinde. Pues de esta manera yo creo que al final, al haber sido el propio Dick Campbell también el que haya dirigido también ese color, al utilizar unos colores también bastante cálidos, esa paleta de colores también bastante amables, ¿no? Pues yo creo que dignifica, que anima un poco también a la lectura y en ningún caso sucede como con las películas antiguas, ¿no? Que las colorean de forma un poco impostada, ¿no? ¿Qué opinión tienes tú de la edición a color? Creo que puede ayudar a entrar a gente que no está acostumbrada, por ejemplo, al género. Sí que es verdad que se puede ser muy purista con esto, como el manga, por ejemplo, que se edita en blanco y negro, y hay mucha gente que dice que colorear manga es un sacrilegio. Sí que es verdad que si la obra es en blanco y negro, creo que merece la pena disfrutarla en blanco y negro. Pero el blanco y negro también echa para atrás a gente que no está acostumbrada. Y el hecho de que haya sido el propio artista quien lo ha hecho, pues es un punto a favor, ¿no? No es una edición posterior, no es alguien que ha pasado por ahí y ha dicho, no me gusta en blanco y negro, vamos a colorear. Es algo que ha hecho el propio autor, ha dicho, vamos a intentar que esto venga mejor. Y aunque son colores cálidos, a mí me dan una sensación también como inquietante. Son unos colores que al mezclarse entre sí ayudan también un poco al ambiente de la obra. No se pierde la sordidez, que es algo que con el color yo creo que era difícil y está conseguido. Oye, Encara, pues ya la recta final, ¿qué tienes en cartera otros trabajos para traducir al catalán con Planeta? Con Planeta de momento no, sería un Bueno. placer porque me lo he pasado súper bien con Frongel, a ver si... Oye, ¿qué le podemos proponer? ¿Qué cómics te gustaría a ti traducir? A mí la verdad es Autores. que me gusta un poco todo y me he quedado un poco atrás en el sector del cómic. Me desvié un poco hacia el manga y me centré bastante en eso. Entonces el cómic europeo y americano se quedó atrás y me quedan muchas cosas por ver. Entonces tengo bastantes ganas de ver cosillas. Sí que es verdad que yo empecé con el cómic franco-belga y es de estas cosas que tienes como mitificadas y traducir algo a franco-belga pues sería muy chulo. ¿Y qué Mira, por ejemplo, el Sergi Grapas, el Tomás el Gafe, que se quedó en el tintero, se hicieron 5 volúmenes hace muchos años y me encantaría volver a verlos entera, la colección entera en catalán. Muy bien, yo creo que después de haber traducido a Alan Moore ya cualquier cosa te va a parecer ya pan comido, porque... Bueno, todo tiene su aquel, ¿no? Pero es verdad que Alan Moore ha sido un reto importante y la verdad es que te hace sentir como muy realizado, ¿eh? de llegar a completarlo. Muy bien, pues nada, pues Joaquín, pues nada, pues encantado de haber charlado contigo, un Igualmente. placer, enhorabuena Planeta por haberte elegido como traductor, desde aquí reivindicamos la labor también de los traductores como parte fundamental en el cómic. Acabamos ya este CD cómic y simplemente anunciándoos que el próximo será sobre Star Wars, sobre la Guerra de las Galaxias. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias.